Hoy te invito a descubrir un rincón lleno de historia, la imponente fortaleza del afamado cineasta Emilio Fernández en Coyoacán, un espacio que refleja la grandeza y el carácter del célebre director. Al final de este video, también podrás apreciar fotografías inéditas y poco vistas del propio Fernández, que nos permiten asomarnos a su mundo personal y artístico. Comencemos. Detrás de estos muros de piedra volcánica en Coyoacán, late una leyenda del cine, la fortaleza de Emilio "el Indio" Fernández. Hoy, la casa sigue viva. Acompáñame a recorrer su historia. Ubicada en la calle Ignacio Zaragoza, número 51, en la colonia Santa Catarina de la alcaldía Coyoacán, se levanta una casa que parece haber sido construida para el cine. Muros de piedra volcánica, portones de madera maciza, balcones de hierro, arcos que enmarcan patios, escalinatas que quiebran la luz y corredores que invitan a la cámara a recorrerlos. Esa casa es la fortaleza de Emilio, "el Indio" Fernández. Nació de una idea muy precisa: levantar un hogar que fuese, al mismo tiempo, un manifiesto estético y un escenario permanente. A mediados de la década de los 40, cuando el director y actor se encontraba en el auge de su prestigio, encargó el proyecto al arquitecto Manuel Parra. Con Parra, Fernández concibió una vivienda de apariencia antigua y carácter intemporal, hecha con piedra volcánica, cantería recuperada, vigas y puertas provenientes de derrumbes o demoliciones, y toda una gramática de patios, fuentes, desniveles y terrazas que respondía, a la vez, a la vida doméstica y a la lógica de la puesta en escena. No se trataba de una mansión ostentosa al estilo hollywoodense, sino de una casa inspirada en la arquitectura colonial mexicana y el nacionalismo revolucionario, en un terreno de 3.000 metros cuadrados. El primer ámbito que se construyó fue la cocina, en 1946. Mientras el resto de la casa tomaba forma, Emilio vivió ahí mismo, entre Talavera poblana, metates, molcajetes y cantaritos, haciendo de ese fogón el centro doméstico del proyecto. La primera piedra fue colocada por la rumbera Ninón Sevilla, gran amiga del director. Desde el principio, Emilio Fernández intervino en la distribución de las estancias como quien acomoda un set. Detrás de la cocina se abre el patio de trabajo. El espacio que hoy parece alberca funcionaba como depósito de agua para surtir a la casa y las caballerizas ubicadas más atrás. Esta zona conecta con pasillos discretos, por donde se mueve el equipo técnico durante rodajes. El comedor de los gallos comunica con el patio y con la cocina. Se llama así por las pinturas de gallos de Luis Stempler. Destaca una mesa de ébano en una sola pieza, tan pesada que se abrió un gran ventanal en arco para ingresarla. En los muros cuelgan también las aguadoras de Rose Carey, alumna de Diego Rivera. La casa integra escaleras, pasadizos y una torre que cumplen doble función. Aportan el carácter de un castillo medieval a cuadro y permiten rutas técnicas fuera de cámara para que el personal de producción se desplace sin interrumpir la escena. Subiendo por las escaleras desde el patio, se llega a las recámaras, baños con apliques de época y terrazas que aprovechan las diferencias de nivel del terreno. Estas piezas se usaron como dormitorios familiares y, con frecuencia, como sets transformables. Al fondo del predio, más allá del depósito de agua, estuvieron las caballerizas y áreas de resguardo. Cada cuarto tiene uso doméstico real, pero está pensado para leer bien en cámara. Ángulos limpios, entradas de luz controladas y rutas técnicas ocultas. En la memoria oral de la casa quedó la idea de que Parra y Fernández trabajaban como director de escena y director de arte. Uno proponía el trazo, el otro pensaba la escena. El patio de la fortaleza funciona como el corazón de la casa. Es el espacio de llegada desde el zaguán y el que reparte a cocina, salas y comedor, además de conectar, mediante escaleras y pasadizos, con terrazas y la pequeña torre. El patio, corazón de la vivienda, reúne fuente, relieves y alusiones prehispánicas que conviven con mosaicos y cantería. Diversas crónicas cuentan que varias piezas llegaron como obsequios de artistas amigos de la casa.
La iluminación, pensada para modelar volúmenes y sombras a cualquier hora, explica por qué este espacio ha sido locación constante. Su escala, los encuadres listos para cámara y las circulaciones laterales que permiten moverse sin entrar a cuadro han sumado más de un centenar de rodajes. Los restos de su dueño, Emilio Fernández, descansan ya en su casa, en el patio Tlaloc, desde el año 2013, donde se erigió una estela de cantera con decoraciones inspiradas en las figuras zapotecas de Mitla, Oaxaca. En una ceremonia dominical, ante autoridades de Coyoacán y familiares, su nieto, Emilio Quetzalcóatl Fernández, depositó las cenizas, cumpliendo la promesa que él y su madre hicieron al cineasta. Por la fortaleza, pasó la vida sentimental y creativa de Emilio. Vivió ahí con Columba Domínguez y compartió temporadas con amigos, colaboradores y familiares que iban y venían entre rodajes. La casa conoció días de trabajo intenso. Lecturas de guión, discusiones sobre fotografía, planeación de rodajes, ensayos en voz baja y noches de tertulia. Se organizaban comidas que comenzaban en el patio central y terminaban con guitarras en la sala. Llegaron actores, músicos, fotógrafos, escritores y toreros, mezclados en una ceremonia sencilla, pero con sello propio. Se cuenta que por esos corredores caminaron, en distintos momentos, figuras como Dolores del Río, o Juan Rulfo, Agustín Lara, Frida Kahlo, Diego Rivera, y un sinfín de artistas e intelectuales de la época. En 1962, durante una visita a México, Emilio invitó a Marilyn Monroe, asistió a la fortaleza, donde le enseñó la técnica para tomar tequila. Hubo mariachis y terminó pasando la noche allí. Fascinada con el mobiliario, habría recibido de regalo una cómoda de caoba que se llevó a Los Ángeles en su avión privado. El paso de los años trajo modificaciones. Como toda casa viva, la fortaleza fue ajustándose. Se abrieron y cerraron puertas, se reforzaron techos, se repusieron piezas de cantera, se reforestaron patios. El sello de Manuel Parra se mantuvo. Su manera de integrar materiales de rescate y darles un orden ha sobrevivido como una unidad estética. Tras la muerte de Fernández, en 1986, la casa no se volvió mausoleo. La familia y colaboradores la sostuvieron como un espacio vivo. Hubo presentaciones de libros, ciclos de cine en pequeño formato, comidas, ruedas de prensa, sesiones de fotos. Con el tiempo, se abrieron recorridos guiados que permitieron al público reconocer salas, patios y cocina, ver fotografías, carteles, objetos de trabajo y, sobre todo, caminar los rincones donde se gestó una parte de la memoria visual del país. La casa se consolidó como museo hogar y como locación contemporánea. Hay días en que conviven turistas con equipos de producción que montan un plano en una esquina y al terminar devuelven cada cosa a su sitio. La fortaleza fue, y es, una de las locaciones más solicitadas del país. Desde mediados de los 50, la casa y sus patios han aparecido en más de 150 películas. Entre los títulos que con más frecuencia se mencionan está El rapto en 1953, con María Félix y Jorge Negrete, de la que sobrevivió en el recuerdo popular la escena de una bofetada filmada en un balcón. También Canasta de cuentos mexicanos y el clásico de culto El santo en el Museo de Cera en 1963, que aprovechó sus corredores y escaleras para encontrar atmósferas. El libro de piedra en 1989, Santa Sangre en 2002, Frida y en 2004, Hombre en llamas. En televisión se usó como locación en 1992. Las secretas intenciones y en 1993, Corazón salvaje. En videoclips, uno de los más célebres fue en 1997, Amor a la mexicana de Thalía. Y más recientemente, se rodaron escenas en 2023, El sabor de la Navidad. Además de estos títulos, la casa ha sido locación en más de un centenar de películas, series, documentales y anuncios a lo largo de su historia. Tras quedar intestada, la casa fue resguardada por Adela Fernández. A su fallecimiento, su hijo Emilio Quetzalcóatl asumió la conducción del inmueble. Sin embargo,
se desató un litigio familiar con Xochitl Fernández, hija menor de Emilio, y Citlali Fernández, quienes impugnaron su idoneidad para la administración de la propiedad. El Imbal ha señalado que la casa posee valor artístico y arquitectónico, pero al no contar con declaratoria de monumento histórico, su gestión recae en particulares con el compromiso de no modificar la obra y otorgarle mantenimiento adecuado. En la actualidad, la casa permanece abierta como museo con visitas guiadas, y Citlali Fernández funge como directora de la AC, Protejamos la Casa Fuerte de Emilio el Indio Fernández, que difunde actividades y recorridos. La administración legal sigue en manos de la apoderada correspondiente, lo que refleja un esquema de colaboración familiar en la preservación y operación del recinto. Durante una temporada de teatro en la Fortaleza, una actriz relata que el lugar tiene una vibra pesada y que, en especial, la cantina concentra la mayor actividad. Ahí, dicen, guardaron a los fantasmas tras unas tuberías y hallaron restos de trabajos de brujería. Mientras montaban funciones con el público a centímetros de los actores, ocurrieron incidentes, toques en el brazo, voces de niños, una maceta que desde un segundo piso se movía sola contra la ventana, una risa nítida a su espalda durante un chiste, y, al final de temporada, la silueta de alguien cambiándose detrás de la barra cuando ya no había nadie en el recinto. También notaron que una tablilla que supuestamente sellaba la zona, encerrada, aparecía abierta o cerrada sin que nadie la manipulase. Aunque no hubo agresiones, el simple hecho de sentir algo ahí resultó inquietante. La anécdota se suma a la leyenda de Coyoacán, frecuentado por figuras del arte y el cine, y refuerza la fama de la casa como escenario vivo, donde historia, teatro y relatos paranormales parecen cruzarse en los mismos pasillos. Visitar la fortaleza es entrar a un tiempo suspendido. La piedra volcánica aún guarda el eco de las cámaras. La luz cae en los patios, como si cada tarde fuera un plano perfecto, y la cocina huele a historia. No es solo la casa de un cineasta. Es un personaje más del cine mexicano, un refugio donde la vida y la pantalla se mezclaron durante décadas. Por eso la invitación es simple. Vayan, recorran sus corredores, miren con calma los detalles de cantera y madera, escuchen lo que cuentan las fotos y los objetos. Háganlo con respeto, siguiendo las indicaciones, sin tocar piezas ni usar flash, y con la certeza de que cada visita ayuda a mantener viva esta memoria. Si amamos el cine y la ciudad, cuidemos sus escenarios. La fortaleza no se ve, se vive. Y al cruzar su portón, uno entiende por qué vale la pena volver. Roberto Cañedo y Emilio Fernández eran muy buenos amigos. Emilio, con su hija Adela Fernández Fernández, fruto de su relación con la bailarina cubana Gladys Fernández. Emilio, hacia el final de su vida, recibiendo un reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Intérpretes, junto a la inseparable Columba, que a pesar de todo, siempre estuvo a su lado. Emilio, con su esposa Columba, en la boda de María Félix, con Jorge Negrete, en 1952. Columba Domínguez, con 58 años ante el féretro. De su difunto esposo Emilio, que falleció en 1987. Emilio Fernández no solo fue un gran director y actor, también se distinguió por su carácter hospitalario. Era un magnífico anfitrión que disfrutaba abrir las puertas de su casa para recibir a colegas, artistas y amigos cercanos. Emilio y Pedro Armendáriz, en la película La Bandida, en 1963. Emilio, Dolores del Río y Lupita Tovar, en La Escondida en Coyoacán. Emilio con Raúl de Anda, festejando en el patio por haber ganado 9 Arieles por la película Río Escondido en 1948.
Emilio y Columba, con su hija Jacaranda. Emilio y Jane, la esposa de Luis Buñuel, sosteniendo a Viridiana a la Triste en su bautizo en 1963, siendo Luis y su esposa los padrinos. Emilio con Dolores del Río en la película Ramona, de 1928. Reparto de la película Flor Silvestre, en 1943. Emilio como director y actor, Dolores del Río, Pedro Armendáriz, Agustín Isunza y Armando Soto La Marina el Chicote. Emilio y Marilyn Monroe, enseñándole a tomar tequila en una cena en su casa, La Fortaleza, en 1962. Carlos López Moctezuma, Pedro Armendáriz, Emilio Fernández y Raúl de Anda. Emilio recibiendo un Ariel de manos de Fernando Soler por la película La Perla, en 1948. Jorge Negrete, María Félix y Emilio Fernández. Emilio Fernández, Carlos López Chaflán, Domingo Soler y Pedro Armendáriz durante el rodaje de la cinta Los Dorados de Villa, en 1939. Emilio y Ninón Sevilla en un detrás de cámaras de la cinta Víctimas del Pecado, 1950. En un detrás de cámaras de la película La Perla, en 1947, dirigida por Emilio y protagonizada por Pedro Armendáriz y María Elena Márquez. María Félix, Emilio y Dolores del Río, en un descanso de la película La Cucaracha, en 1959. Víctor Manuel Mendoza y Emilio, muy felices mostrando sus premios Ariel. Emilio, Ana Berta Lepe, Ismael Rodríguez y Ariadna Welter en el Festival de Cannes. Pedro Armendáriz, Gabriel Figueroa, María Elena Márquez y Emilio durante el rodaje de la cinta La Perla. Gabriel Figueroa, María Félix y Emilio durante la filmación de la película Maclovia, en 1948. Emilio y Carlos López Moctezuma. La familia Fernández, donde aparecen Jaime, Emilio el Indio, Fernando, Rogelio, Mercedes y Agustín. Gregorio Casals, Carmen Sevilla y Emilio. En una reunión, Dolores del Río, Mario Moreno Cantinflas y Emilio. Previo a la grabación de una escena de la película Reportaje en 1953, la cantante y actriz Carmen Sevilla ensaya la melodía que interpretará. La acompañan el director Emilio, Pedro Infante y Manolo Fábregas. Esta película fue un proyecto ideado con el fin de recaudar fondos para periodistas. Gracias por llegar hasta el final de este recorrido. Espero que hayas disfrutado de esta selección de fotografías que nos transportan a una época inolvidable y a los personajes más icónicos que hoy recordamos con cariño. Cada imagen es una ventana abierta a la historia y un homenaje a quienes dejaron una huella imborrable en el cine y la cultura. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y compartir este video. Y si tienes un momento, déjanos un comentario. Tu participación nos motiva y nos ayuda a seguir creciendo este canal.